Ok, pues vamos a comenzar ahora sí. Bueno, como les decía, este, ok, perdón por la tardanza, pero bueno, empezamos, ¿sale? Este tema realmente nos va a mover mucho. Yo les pido que estén orando. He tenido muchísima oposición de verdad para darlo, pero sé que el Señor, porque yo confío en Él, que va a hacer cosas grandes y tremendas para nosotros con este tema. Ok, fíjense bien. Bueno, Señor, te doy las gracias, Señor, porque pudimos hacerlo. Gracias, Padre, por esto. Pongo todo esto en tus manos, Señor. Te pido que seas tú en el nombre de Jesús, Señor, hablándonos a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestra conciencia, Señor. Te pido que seas tú, Señor, dándonos el conocimiento, Padre, el querer como el hacer en esto, porque solamente esto, Señor, es por el poder de tu Espíritu. Te doy las gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a comenzar. Fíjense bien. A raíz de la caída, como les comentaba hace un rato, nosotros tendemos a esconder y a no reconocer las cosas que suceden. Ujú. Entonces, este trabajo solamente te corresponde a ti y a mí, ajá, para poderlo llevar a cabo. Esto solamente depende del interés que tú y yo le pongamos para que podamos ver cambios en nuestra vida, ¿ok? Esto es un trabajo constante, esto es un trabajo diario, esto es un trabajo que no va a ser fácil, sino que requiere muchísima, pero muchísimo empeño y insistir, ¿ok? Durante años nos hemos formado y somos la influencia de muchas cosas y hemos perdido nuestro diseño original a causa de las vivencias, del pecado y todas estas situaciones en nuestra vida. En Isaías 1, versículo 25 nos dice, voy a levantar de nuevo mi mano contra ti y a quemar por completo la basura. Voy a limpiarte de toda impureza. Esto es una promesa, ¿sabes? Y esta promesa nos dice que Él nos va a ir transformando, que Él nos va a ir transformando, que Él nos va a ir limpiando. Alfredo, ¿les puedes pasar por mi teléfono el link, por favor? Que nos va a ir transformando, que nos va a ir limpiando, pero esto requiere de ti y requiere de mí, ¿ok? Interés sobre todo. ¿Es posible está posible esto a nuestro alcance para quitar de nuestra vida todo lo que nos afecta y daña a quienes están a nuestro alrededor? La lucha con la carne es cuestión de disposición, trabajo continuo. Es una meta que nos lleva a lo que es el varón perfecto. ¿Ok? En Gálatas 5, este estudio está basado la mayoría en Gálatas 5. Ajá. Entonces, si ustedes lo pueden leer, van a encontrar en este estudio, en este versículo completo, muchísima riqueza de lo que es la naturaleza, la antigua naturaleza, ¿ok? Fíjense bien lo que nos dice, pero ahora abandonen también por esto el enojo. Fíjense, él nos dice abandonen, no dice que lo abracemos, que lo tengamos, ¿ok? Pero él dice, abandonen también todo esto, el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno, ajá, y dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto la nueva naturaleza, que se va renovando en el conocimiento a la imagen de su creador. Fíjense qué hermoso está esto. Él nos está dando una indicación. Despójate de todo esto, de toda mentira, de toda calumnia, de todo esto, despójate, quítate de todo esto. Y tú me vas a decir cómo. Ahorita vamos a ver cómo, ¿ok? Y fíjate lo más hermoso que nos dice el versículo 10, que se va renovando. ¿Cómo nos vamos a ir renovando? Nos vamos renovando a través de conocer la palabra de Dios, a través del conocimiento a su imagen del creador. O sea, Él nos quiere, Él nos creó a su imagen y semejanza. Que la hemos perdido por todas las vivencias y todo esto, sí, pero sabes, nosotros la podemos volver a abrazar. Aquí nos está dando una indicación. Que todo esto nos tenemos que despojar. Acuérdate, para que nos podamos despojar de esto, es importante reconocerlo. Primero,
Es importante también que nosotros digamos, sí, ¿sabes qué, Señor? Estoy mintiendo. Reconoce que en tu vida o en mi vida hay mentira, que en mi vida hay enojo, que en mi vida hay contienda, que en mi vida estoy hablando cosas malas, ¿no? O sea, es reconocerlo. ¿Por qué? Porque a raíz de que nosotros lo reconocemos, podemos recibir la ayuda del Espíritu de Dios. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, o sea, circunciso o incircuncisado, culto o ni inculto, esclavo ni libre, ajá, sino que Cristo es todo y está en todos. Antes, la circuncisión, pues sabíamos que se hacía a los varones, pero él en el Antiguo Testamento nos dice que esa tiene que ser del corazón. Un corazón circuncisado ante Dios es un corazón que ha sido renovado, que ha sido limpiado, que ha sido sanado. Y como lo veíamos en talleres anteriores, ¿cómo se logra esto? Esto se logra a través de reconocer, a través de pedirle su ayuda, a través de decirlo. Él lo dice claramente, si tus pecados fueran como el rojo carmesí, yo los volvería más blancos que la nieve. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a llenar de todo esto, ¿sabes? Podemos cambiar y transformar como lo veíamos al principio, a través del conocimiento de Dios. Este tipo de actitudes trae destrucción a nuestra vida y esa antigua naturaleza. Él nos ha llamado a llevar una vida digna. Esto significa que debemos ser pacientes, tolerantes, compasivos, amantes de la paz. Podríamos decir, amantes de la paz, ¿no? Pues sí, yo sí lo quiero hacer, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sabes? Esto lo puedes hacer también por medio de tus pensamientos, pensando lo bueno, lo santo, lo puro, lo digno de alabanza, ¿no? Y realmente queriendo en tu corazón ese cambio de carácter, queriendo en tu corazón quitar de tu vida todo el enojo, toda la ira. Fíjense, yo les voy a contar algo. Yo vengo de una familia muy, pero muy enojones. Yo recuerdo que hasta de broma me decían, pitufo gruñón, ¿no? Y esto realmente a mí llegó un momento en que no me importaba, ¿no? Me valía realmente. Pero cuando yo llego a Cristo y me empiezo a dar cuenta de todo lo que realmente había yo perdido a causa del enojo, yo empecé a trabajar en esto y cada vez que venía una situación a mi vida que me causaba enojo, yo empezaba, enojo, te reprendo en el nombre de Jesús, enojo, no tienes suerte ni parte en mi vida, no tienes lugar, no tienes lugar en mi vida en el nombre de Jesús. Y sabes, ha ido desapareciendo, yo creo que todavía quedan secuelas que hay que seguir trabajando, ¿no? Pero es un trabajo continuo, como te decía, ¿no? Al principio. El mundo observa nuestra manera de vivir. Con frecuencia, las diferencias entre las personas nos dividen, pero esto no debe ser el caso de nosotros. Pablo nos exhorta en este capítulo que en nuestro comportamiento seamos transformados por medio del Espíritu de Dios, por medio de su palabra, y esto requiere intención, requiere ser intencionales. ¿Ok? Gálatas 5 que estamos viendo, el versículo 19 al 21, nos dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato, furia, ambiciones egoístas, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Yo sé que ya no estamos nosotros en esos niveles tan tremendos, porque hemos sido transformados por el Espíritu, pero sabes, hay actitudes que también nosotros hacemos y que le molestan al Señor, ¿no? Entonces, pídele al Espíritu Santo de Dios que te muestre todas esas áreas y, como dice aquí, permítanme repetirles, lo que antes cualquiera lleva a esta clase de vida no heredará al reino de Dios. Todo esto es esclavitud. Todas estas cuestiones que yo te estoy preguntando, te estoy diciendo,
nos traen esclavitud a nuestra vida. Y Cristo trajo libertad a nuestra vida. Y esta libertad se lleva a cabo, cuando nosotros podemos hacer lo correcto. Esto está escrito en Gálatas 5. Vemos cómo estas actitudes traen esclavitud a nuestra vida, traen ataduras, y es importante que nosotros trabajemos con esto. ¿Por qué? Porque si no, ¿se acuerdan la bola de hace 8 días que se volvía más grande? Sucede algo similar con estas actitudes. Como lo dice el versículo 10, no se ha revelado el conocimiento a imagen de su creador. Esto quiere decir que conforme nosotros vamos caminando con Dios, vamos siendo transformados por su espíritu. Él renueva nuestros pensamientos. Fíjate bien, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nosotros nos metemos a meditarla, a pensarla, no se trata de nada más leerla, ¿no? De que, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo la mía, ¿no? Agarras y leo un versículo y, sí, está bien padre, ¿no? Y cierro mi Biblia y nos vemos mañana. Yo te pido algo, es más importante que agarres un versículo y que lo medites todo el día a que te trates de llevar toda la Biblia completa en un año. Porque si no sabes qué, se vuelve conocimiento. Y para ser hacedores necesitamos pensarla, necesitamos meditarla, necesitamos estándole dando vueltas en nuestra cabeza para que así haga efecto en nuestra vida. Agarra un versículo que agarres, y con que ese versículo lo hagas tuyo, es más que suficiente para que ese versículo te saque de la situación. Fíjense bien, este versículo impacta mi corazón porque le está diciendo Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:16. Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Le dice así, en otras versiones le dice, ten cuidado de ti. ¿Sabes por qué le dice eso? Porque muchas veces nosotros nos hacemos más daño a nosotros mismos, que la gente en el exterior. Muchas veces nosotros, con todo lo que nos está pasando, nos hacemos un teatro, un show en la cabeza, y de eso que nosotros nos inventamos, puede ser que ni siquiera las cosas sucedan, ¿ok? Y así es como le dice, ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por tu bien y por tu salvación y de los quienes te oyen, ¿no? O sea, él le dice, ten cuidado de cómo vives, ten cuidado de lo que enseñas, en especial este versículo como que es para mí, ¿no? Y es necesario que nosotros nos cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestra mente. Y quiero darte un ejemplo de esto. ¿Cómo es que la situación nos puede envolver de semejante manera, ajá, que podamos involucrar muchas cosas? Supongamos, tenemos una discusión, tenemos una pelea con una persona y, ok, nos decimos de cosas, pasan ciertas cosas que pues, nos pueden herir, nos pueden dañar, y la traemos en la mente. Y estamos pensando en eso, y estamos pensando en esto, y seguimos pensando en esto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros pensamos demasiado, llega a crearse emociones en nosotros. Esas emociones ujú, pueden ser enojo, puede ser furia, se pueden convertir en muchísimas cosas tremendas. Pero lo más importante es que si nosotros nos estamos atando y estamos haciendo y de verdad a veces pasan horas y horas y seguimos pensando en el problema, seguimos pensando en la situación y lo único que nosotros estamos haciendo es haciéndonos daños a nosotros. Él tiene una instrucción muy clara para nuestra vida y dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Esto quiere decir, no te puedes ir a dormir, si estás enojado. Entonces, esto que los está diciendo es ponernos a cuentas con quien le hacemos daño, y ¿sabes qué? Perdóname, irte a dormir en paz, perdonar lo que pasó, y en el momento en que nosotros perdonamos, empezamos a encontrar la liberación y dejamos de ser esclavos de ese enojo, incluso de esa persona. Muchas veces, esto se puede cargar por días y por días y por días, y no lo resolvemos.
¿Por qué? Porque cada vez se va haciendo más grande y se van involucrando. O sea, el problema no es que pase, que quede en una ofensa, porque él también dice, deja pasar por alto la ofensa. Y para pelear se necesitan dos, hermanos. Se necesitan dos partes, se necesitan dos personas para pelear, porque una no es suficiente. Entonces, si nosotros nos enredamos más en todo eso, ¿qué es lo que pasa? Se llegan a involucrar nuestros sentimientos, nos sentimos heridos, nos sentimos dolidos, nos sentimos, es que, ay, me hizo, o sea, y se empiezan a crear una serie de sentimientos que cuando los sentimientos se empiezan a involucrar, híjole, empieza a volverse esto más grande. Por eso es importante que no lo dejes avanzar. Es importante que le pongas un alto. ¿Cómo? Cuidando tu mente. Señor, yo te entrego esto en el nombre de Jesús. Yo no puedo perdonarla, pero ayúdame a perdonarla. Yo recuerdo una situación muy fuerte que yo tuve en México con una persona y ella era una mujer que me había enseñado muchísimo, muchísimo, yo la quería y tuvimos muchísimas situaciones muy fuertes, pero sabes, yo le decía al Señor, ayúdame a perdonarla, porque yo no sé cómo hacerlo. Y en esa oración encontrar la sanidad para mi ser, ¿no? Entonces, aquí lo único que, como veíamos, el perdón es una decisión. Decide perdonar a esta persona, decide despojarte de todo esto y ¡fum! Y ponerle un alto. ¿Y sabes qué? La sangre de Cristo me limpia, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que me ayudas en mis debilidades. Yo te entrego esto, ¿no? Y es importante lo que tú te hables a ti mismo. Ujú. Ahora, aquí nos está diciendo en el versículo 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la verdad. Ajá. Aquí nuevamente involucramos al Espíritu de Dios. Tú me dices, ¿cómo involucro al Espíritu de Dios en mi vida? Es bien fácil. ¿Sabes? Él es tan sencillo que nosotros lo hacemos muy complicado, muy complicado. Es tan fácil como involucrarlo. ¿Sabes? El Espíritu Santo está contigo 24/7, todo el tiempo, a toda hora. ¿Estás trabajando? Habla con el Espíritu de Dios. ¿Estás manejando? Habla con el Espíritu de Dios. ¿Estás haciendo? ¿Te estás bañando? Habla con el Espíritu de Dios. Mientras más tú lo involucres en tu vida, mientras más tú le digas, mientras más tú le cuentes, ajá, más, Él se va a glorificar en tu vida. Entonces, ¿cómo tienes esa interacción con el Espíritu Santo de Dios? Hablándole. Espíritu de Dios, ayúdame. Espíritu de Dios, este, ¿no? Y sabes, a veces hasta te vas a sorprender porque vas a escuchar su voz, ¿no? Entonces él dice claramente, déjense guiar por el Espíritu Santo. Entonces, no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es lo que les decía. Hay un enojo, ¿no? No es darle más cuerda, no ir y contárselo a tal persona. Cuéntaselo a la persona que te va a dar una palabra de fe. Cuéntaselo a una persona que va a orar por ti. Tal vez, ¿sabes qué? No te puedo decir las palabras correctas, pero con que ore por ti, valió la pena que se lo contaras a esa persona. No se lo cuentes a alguien que vaya a ir a hacer un chisme y que después se involucre toda la familia y cosas así, ¿no? ¿Sabes? Ten cuidado con eso, ajá, porque aquí también esto puede afectar a muchísima gente, ¿no? La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Escucha esto. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da el deseo que se opone a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. ¿Cómo podemos deshebrar esto? Esto es bien fácil. Va a haber una lucha siempre entre te enojas, estás alegre, te enojas, estoy feliz, quiero pleito, quiero paz, ¿no? Y sabes, la carne siempre va a estar luchando, porque somos espíritu, cuerpo y carne. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué es lo que más alimentas? Si estás alimentando la carne,
Ajá, estás alimentando el problema, la situación, la iracundez, la locura, la mentira, la estás involucrando. ¿Y sabes qué? Va a llegar un momento en que le estás dando lugar a la carne. Y la carne es lo que va a estar actuando y dominando sobre esa situación. Aquí lo más importante de todo es que empieces a hablar con el Espíritu de Dios y lo involucres, ¿sabes? Un modo de tener dominio propio es a través del ayuno y de la oración. Pero bueno, ese es otro tema que la verdad también es hermoso, esos tiempos de pasar con el Señor durante días, ¿no? Y luego, pues bueno, ya tocaremos el tema del ayuno, pero ahorita lo más importante es que tú empieces una relación con el Espíritu de Dios. Y yo te invito a que hagas eso. Invítalo a tus pensamientos, invítalo en tu diario vivir, invítalo en cada cosa que tú hagas, pídele su opinión. Tal vez al principio vas a decir, esto es una locura, pero sabes que Cristo es una locura. O sea, para el mundo recuerdan que Cristo es una locura, ¿no? Pero lo más importante es que tú lo involucras, que tú le digas, Espíritu de Dios, ¿qué piensas de esto? ¿Sabes? A veces nosotros hacemos cosas y, y mi pregunta sería, ¿qué haría Jesús en tu lugar? O sea, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Seguiría dándole leña al fuego en esa situación? ¿O realmente conciliaría en paz? Pero como te decía hace 8 días, el Espíritu de Dios es el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Y lo tienes tú y lo tengo yo, y solamente con Él podemos pelear esta batalla que son internas a veces, que es contra el enojo, contra la duda, contra la incredulidad y con todas estas cosas, ¿no? Que hemos visto anteriormente en esta clase, pero es importante que tú lo involucres, es importante que tú le pidas a Él que sea Él. Esto es necesario vencerlo y sacarlo de nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces aquí en Gálatas 5:24 nos está diciendo, los que pertenecen a Cristo, fíjate bien, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí, ya que no vivimos ya que por el Espíritu vivimos, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia de otros. Esto viene en Gálatas 5:24, pero miren, si nos regresamos un poquito aquí, fíjense bien lo que dice. La carne se crucifica. Ajá. La carne no se echa fuera, la carne se crucifica. Ok. Más o menos ya quedó claro. A ver, por favor, díganme, aunque sea por mensaje o el que quiera decir, participar, ¿quedó claro lo de la carne? Todo lo que es las pasiones de la carne, que es el enojo, la contienda, la bla, todo esto, ¿ok? Esas son las pasiones de la carne. Y eso es lo que nosotros tenemos que vencer. Y dice aquí en Gálatas 5:24, la carne se crucifica, ¿no? Yo como les he contado, yo a veces me acuesto en el piso en forma de cruz y le digo, yo muero en el nombre de Jesús a todo enojo, a toda tristeza. Yo ya no vivo más, sino que Cristo vive en mí y todo lo que yo vivo, lo vivo por la fe en Cristo, ¿ok? Esta declaración a mí me ha ayudado muchísimo, porque yo aquí estoy reconociendo que realmente yo vivo con ese enojo, con esa envidia o con lo que sea, ¿no? Entonces, pero cuando tú lo estás repitiendo constantemente y tú le estás diciendo, yo muero al enojo en el nombre de Jesús, yo muero a todo esto, ¿sabes? Cosas suceden dentro de nosotros y hay cosas que se están moviendo. Entonces, es lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué es lo que estás alimentando? Estamos alimentando el problema, estamos alimentando la situación que nos trajo malestar a nuestra vida. ¿En qué estamos pensando? Porque cuando estamos pensando en todo eso, híjole, sigue actuando la carne, ¿eh? Y esto es bien claro. Si tú o yo tenemos un problema y seguimos pensando en eso, estamos alimentando la carne. Y lo importante es permitirle al Espíritu de Dios que llegue a nuestra ayuda o que llegue a nuestro rescate, ¿no? Hay veces que yo sí le digo, Señor, necesito que me rescates de esto porque de verdad, ¿no?
te necesito. Cuando tú le hablas a él y le dices, te necesito, ayúdame, yo sé que él lo va a hacer. Ok, los pasos. Reconoce. Ujú. Ora para que el Espíritu de Dios te muestre qué áreas en tu vida está causando ofensa. Apúntale, 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 ¿no? Pídele al Espíritu de Dios que te ayude en esa debilidad para que lo convierta en una fortaleza. Como les decía al principio, ¿no? Normalmente cuando nosotros pecamos tendemos a esconder nuestro pecado. Ay, no, que nadie lo sepa, que nadie lo vea. ¿Sabes una cosa? Él ya lo vio. Y lo que nosotros necesitamos por nuestro bien es irlo a confesarlo, ¿no? Entonces, no, no escondas el pecado, que es lo que te aleja de Dios, o la situación. Aquí es bien importante, enfréntala, no la escondas. No es que la enfrentes ante la otra persona, no, es que enfrentes la situación ante Dios, que tú puedas reconocer, ajá, que necesitas ayuda en eso, ajá, si una persona te lo dice, ujú, pide la confirmación por parte del Espíritu, pide redención y ¿sabes qué? Vas a encontrar libertad. Vas a encontrar esa libertad que nos tiene, por ejemplo, en mi caso, que me tenía atada al enojo, que me tenía atada a la tristeza, ¿no? Todo eso, por nosotros confesarlo, pedirle esa ayuda, lo vamos a recibir. Confiesa a Dios, esto trae liberación, no sigas cautivo, busca la libertad. Esto te lo trae el Espíritu de Dios. Ujú. En Cristo, el Espíritu nos ayuda y nos guía, nos saca de la esclavitud, del enojo, de la ira, de la contienda, el rencor, la mentira, la soberbia, el orgullo, las pasiones desenfrenadas, la iracundez, los celos, la contienda, el egoísmo, el chisme y todo lo que tú le quieras poner ahí, de todo eso te saca Él. Ujú. Nada más que así como que lo veíamos puse esta imagen de Mateo 7:5. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil ver lo que la otra persona hace y señalar lo que la otra persona hace que lo que nosotros hacemos. Por eso lo dice, es más fácil ver la viga en el ojo de la otra persona. Ajá. Cuando nosotros entramos en esta área de nuestro carácter, porque la meta es el varón de Dios, y nosotros le pedimos al Espíritu de Dios que nos muestre esto, puede ser realmente doloroso, pero sabes, va a llegar un momento en que te vas a liberar y vas a decir, wow, gracias Señor, gracias por esta libertad que has traído a mi vida. Pero corazón, esta chamba es solamente tuya y mía, ¿eh? Solamente tuya y mía somos los que nos tenemos que poner a trabajar en estas áreas. Ajá. Hay que pedirle perdón a Dios. Esto es bien importante, pedirle perdón a Dios. Esto quita el derecho legal. El derecho legal es algo que Satanás toma por medio de nuestra actitud, por puertas abiertas que nosotros abrimos a través de, no sé, tal vez de conductas, pensamientos, de cosas tremendas. Es un tema muy intenso pero esto es bien importante porque si nosotros le pedimos perdón a Dios, le quitamos el derecho legal a todo espíritu que esté operando. Ujú. Y esto es importantísimo. Si el Hijo te libera, realmente eres libre. ¿Sabes? Yo he vivido situaciones en mi vida donde yo he reconocido que he tenido cierta actitud, le he pedido perdón y le he empezado a decir así textualmente como está escrito aquí. Señor, yo sé que tú mandaste a tu Hijo para que nosotros seamos libres. Y yo creo que el Hijo me libera de esto en el nombre de Jesús. Y le pongo ahí, ¿no? Me libera de este pensamiento, me libera de este chisme, me libera de esta conducta. Y en verdad, hasta me he liberado por el Espíritu. Entonces, ¿sabes? Esto es otro modo que tú puedes renunciar a esto. Yo sé que el Espíritu me libera. Vemos en este pasaje de Gálatas 5 cómo muchas veces Él dice que Él nos libera, Él nos libera. Dile, Señor, yo sé que tú me liberas,
de la tristeza, yo sé que tú me liberas del enojo, yo sé que tú me liberas del chisme, yo sé que tú me liberas de los rumores, de estar criticando, ¿no? O sea, porque tal vez eso son cosas que tú y yo estamos viviendo, ¿no? Y dile, Señor, ayúdame, yo sé que tú me haces libre de esto en el nombre de Jesús. Ujú. Y aquí es como dice, la carne se crucifica, no se echa fuera. ¿Qué quiere decir esto? Es reconocerlo, yo ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí y yo he muerto al enojo y otra vez, ¿no? O sea, es como que un ciclo que se repite y se repite, ¿no? Muero a mi vieja naturaleza, pues yo ya no vivo más, sino que Cristo vive en mí. En Romanos 5:6, en Romanos 5 del versículo 6 al 11 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. O sea, toda la naturaleza pecaminosa ha sido crucificada con Él, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Escucha bien, el pecado no puede enseñorearse de nosotros. El pecado, ajá, pierde poder en nuestra vida porque reconocemos a Cristo. Ujú. Entonces, ya no somos esclavos del pecado. Así dítelo, así no sé si se diga bien o mal, pero dilo a ti mismo. Ya no soy esclava del pecado, ya no soy esclavo del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. O sea, el pecado no puede enseñorearse ni de ti ni de mí. O sea, el pecado no puede levantarse a señalarnos. Al contrario, como lo vimos la semana pasada, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Caín? Mm, domínalo, domina el pecado. O sea, ¿sabes por qué? Porque tenemos armas poderosas, que es su espíritu, su palabra, su autoridad, tenemos su poder. O sea, ¿sabes? Lo que nosotros necesitamos es tener el conocimiento primero y en segunda, la voluntad. Porque, ¿sabes? Si no hay voluntad, es bien difícil poder ver resultados, ¿no? Entonces, me voy a regresar al versículo 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos a Cristo, sabemos que también vivimos con Él. Estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez al fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así que también ustedes, o sea, tú y yo, ajá, debemos considerarnos, escucha, debemos considerarnos, repite, me considero muerta al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Esto es hermoso y este versículo es tremendo. Yo te pido que lo estudies. Yo te pido, ¿por qué? Porque si nosotros podemos entender que el pecado no puede o que no tiene poder en nuestra vida, esto es una arma tremenda para que nosotros podamos terminar con todas estas pasiones de la carne. Ajá. Él aquí lo está diciendo claramente. Quebrantó el poder del pecado. Ujú. Cuando Él quebranta el poder del pecado, ¿qué quiere decir esto? Que el pecado, nosotros le damos el acceso. A veces somos tentados, como lo veíamos la clase pasada, a veces hay tentación, ujú, pero es nuestra decisión si accedemos o no. Ujú. Pero también aquí lo dice claramente, todo este tipo de situaciones, que es el odio, el chisme, el adulterio, las borracheras, todo esto, nosotros ya hemos muerto. Decláralo, decláralo, pero ¿sabes qué? Créelo, créelo, toma esto por fe, que tu antigua naturaleza ya fue crucificada juntamente con Cristo. Tú ya no vives más, Cristo vive en ti. Y sabes, con estas declaraciones en tu vida vas a ver pasos agigantados, agigantados. Ujú. Y por último, esto
Esto por el poder del espíritu, de su espíritu. En cambio, la clase de frutos, Gálatas 5 también 22, la clase del fruto del espíritu que produce en nuestras vidas, pues es amor, alegría, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que el espíritu nos da. Entonces, como que es un cambalache, ¿no? O sea, reconoces que hemos muerto al mercado, pero todo esto se recibe por fe. Todo esto recibe repitiéndolo, todo esto se recibe creyéndolo. Y sabes, Él va a cambiar todas esas cosas por amor, por alegría, por paciencia, por bondad, por fidelidad, por todas estas cosas de verdad que tanto necesitamos. ¿Ok? Y ahora, los que pertenecemos a Cristo, Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Ujú. Aquí hay otra indicación clara en el versículo 24. Hemos sido clavados en la cruz, ¿no? Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de esa naturaleza que tanto nos daña. Ujú. O sea, ya vivimos por el Espíritu. ¿Cómo vivimos por el Espíritu? Invitándolo, ayúdanos, hazlo parte de tu trabajo, hazlo parte de tus pensamientos, hazlo parte de cada cosa que tú haces. Y sabes, en cada cosa que haces lo vas a ver. Ujú. Ahora, en el versículo 13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes siempre, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse. Ajá, esto igual viene en Gálatas 5. Él, por alguna razón importante, nos está diciendo, tengan cuidado porque las murmuraciones, ajá, llegan a destruirnos. O sea, hay que tener cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que nosotros hablamos. Ujú. Em, y sobre todo estar conscientes de todo esto, ¿no? Estamos en una batalla que tal vez está dentro de nosotros, que la vivimos interna y que a veces la gente no se da cuenta, pero, ¿sabes? La amargura se ve. Cuando una persona está amargada se le ve, cuando una persona está enojada se le ve, ¿no? Y, y yo quiero decirte algo, y esto me cayó así como un balde de agua helada. Nadie tiene por qué aguantarte el genio. Nadie tiene por qué aguantarte los desplantes. Nadie tiene por qué aguantarte las groserías. Nadie tiene por qué aguantarte. Ajá. Nadie, nadie, nadie. Y sabes que tú y yo somos responsables de poder quitar todo eso de nuestra vida, reconociéndolo. Tienes al Espíritu, tienes su palabra. Necesitamos morir a todo eso en el nombre de Jesús. O sea, es necesario morir a esa naturaleza que nos tiene atados, ¿sabes qué? A la destrucción de familias. ¿Mm? Y entonces, esta batalla que a veces nosotros vivimos internamente, que a veces dice, sí, es que está en silencio, ¿sabes? El espíritu cuando tú lo empiezas a involucrar, él te da la guía y él te empieza, pero dale chance de que lo haga. Involúcralo en tu vida para que todo esto termine, porque tenemos el Espíritu, tenemos su poder, tenemos el poder de la palabra, que es una espada. Ajá. Pon tu voluntad, pon tu deseo, renuncia a todo esto, renuncia a tanto dolor, renuncia a todo. ¿Sabes? Porque estas actitudes también causan dolor a la gente, ¿no? Entonces, toma la responsabilidad sobre tu carácter
¿no? Y decídete a hacer esto una realidad en tu vida, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo conocí a Cristo, mi esposo y yo peleábamos muchísimo. Es más, ni siquiera mi esposo era porque no estábamos casados, pero ya tenemos 2 hijos. O sea, yo sí soy un testimonio del desorden, ¿no? Que Dios ha venido a poner a nuestra vida. Entonces, mi, estábamos él y yo muy, muy enojados. Y yo recuerdo que yo asistía a un grupo de mujeres. Ahí fue donde yo conocí a Cristo. Y en este grupo de mujeres, este, para mí hacían cosas raras porque pues ella, por ejemplo, alababa y glorificaba a Dios y sin zapatos, con un frío tremendo. Y yo decía, ¿por qué hace eso? Yo aquí congelada y ella bailando y danzando, sin zapatos. Y un día entendí que era por agradecimiento y por todo lo que Dios le daba a ella. Y ella me decía, no pelees con tu esposo, cállate. Y yo, no, bueno, yo tenía una boca que bueno, todavía, bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Y esto nunca se me va a olvidar. Yo recuerdo que era antes de que él se fuera a trabajar, yo me metí a la alacena y yo lo único que le dije, Espíritu de Dios, ayúdame, que no digan nada. Y sabes, allí fue el primer día que probé su poder. Él silenció mi boca y ese día no hubo ninguna palabra agresiva en contra de él, pero en esos días también peleábamos no recuerdo si antes o después de esto, pero peleábamos en la cocina y nosotros en la casa en la que vivíamos, el piso del medio era la cocina y arriba estaban los cuartos, ¿no? Y yo recuerdo que entra él a la cocina y estas fueron mis palabras, pero yo no las dije, de verdad que yo no las dije. El Espíritu de Dios las puso en mí y yo le dije, perdóname, perdóname por no ser la mujer que tú necesitas. Y sabes, con estas palabras se rompieron muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Se terminó la pelea en este momento. Él se subió, ajá, y bajó y él me dijo, yo no sé qué estás haciendo, pero yo quiero saber qué es lo que estás haciendo. Y después de ahí, él empezó a asistir a esta casa de vida que era, para ellos era los lunes, perdón, a las 7 8 de la noche, no recuerdo. Y Y todo esto, ¿sabes? Mucha gente va a venir a Cristo por tu actitud y por mi actitud. Ujú. Y es importante que nosotros tengamos una actitud, ¿no? Para poder tener una buena actitud necesitamos limpiar nuestro corazón y necesitamos tener un trabajo con nosotros, ¿no? Yo te cuento esto como testimonio porque yo sí sé que en algún momento de mi caminar con Cristo, ajá, mi esposo vio cambios en mi vida, que fue lo que lo llevó a él, ¿no? Entonces, claro que nuestra actitud va a llevar a muchos, porque también esto está escrito, y yo te pido que trabajes en ella, ¿sabes? Nadie me creó a mí, ni enojona, ni iracunda, ¿no? Me pusieron muchísimos, eh, ¿cómo se dice? Este, cuando alguien te etiquetas, muchísimas etiquetas y que pitufo gruñón y que enojona y todo eso. ¿Y sabes qué? Sigo trabajando, pero yo sé que ya no es ni el 10% de lo que era antes. Entonces, decídete, hermano, por favor, decídete, toma la decisión de trabajar en todo esto, porque yo sé que en eso vas a encontrar la redención que necesitamos. ¿Ok? Pues bueno, vamos a seguir. En el versículo 5, dice, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea, fíjate el deseo del corazón de Dios, esto es nuevo, bueno, es nuevo para mí porque lo acabo de descubrir. Desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. O sea, imagínate, el espíritu de Dios automáticamente nos ayuda a que nosotros seamos fieles. Y esto, wow, esto es hermoso, porque fíjate lo que dice más adelante. Y Él da gracia con generosidad. Así dicen las escrituras. Dios
se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6, 6. 6 y 7. Aquí hay un error. 6 y 7. Entonces, fíjate, los orgullosos, hay que trabajar con ese orgullo, hay que trabajar con esa soberbia, porque Él da gracia a los que somos, bueno, a los que somos humildes. Claro que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logramos? A través de rendirnos, de reconocer y de dejar a un lado el yo. Deja a un lado el yo soy, yo puedo, yo todo, yo. Hay que dejar a un lado el yo. Ajá. Hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios la ayuda, orar por todo esto, ¿no? Y también pedirle las raíces. ¿Cuáles son las raíces? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta situación se levantó de este modo? ¿No? Porque nuestra actitud refleja muchas cosas que hay en nuestro corazón. Muchas cosas. Y tú y yo tenemos todo lo que nosotros necesitamos para poder cambiar esa actitud. ¿Ok? En cuanto a la pasada manera de pensar, de vivir, perdón, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí otra vez nos habla del viejo hombre, ajá, que está viciado, ¿no? Eh, conforme a los deseos engañosos y renovemos, ¿no? En el espíritu de nuestra mente. O sea, el cambio inicial, otra vez vemos que empieza en nuestra manera de pensar. Vestirnos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:23. O sea, es importante que todo el tiempo estemos leyendo su palabra, un versículo aunque sea. Un versículo que lo metas en tu mente, en tu corazón, que lo repitas y eso va a poder cambiar muchísimas cosas. Renovar la mente es reemplazar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, con lo que el Espíritu de Dios y las cosas que son positivas. Decláralo con tu Biblia, identifica esos dardos del maligno y reemplázalos. Úsalos, es tu escudo y la protección que Dios nos ha dado. Fe en su palabra y en sus promesas, ¿no? Pues esta ha sido la clase del día de hoy. Gracias por su paciencia. Terminamos un poquito tarde, pero también empezamos tarde. Pero bueno, como por último vamos a orar. Y Señor, te doy las gracias, Padre, por esto. Gracias, Señor, por tu palabra hablada a nuestra vida, hablada, Señor, a nuestro corazón. Te pido que esta palabra, Señor, caiga en nuestro corazón, Señor, y que sea vida, Padre, que sea vida para nosotros, que sea esa semilla, Señor, que se siembra en una tierra fértil. Hoy yo pongo la sangre de Cristo, Señor, sobre esta enseñanza, Padre. Y te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú se las recuerdes a ellos, que nosotros, Señor, tengamos, Señor, para trabajar en esto. Te doy las gracias, Señor, por cada una de las personas que está viendo esto, por cada una de las personas que lo van a ver. Yo sé, Padre, que tú eres, Señor, sobre todas las cosas. Te exaltamos, Señor, glorificamos tu precioso nombre. Y yo te pido, Señor, que así como empezaste la buena obra en nosotros, Señor, yo sé que la vas a terminar, Padre. Gracias, Señor, por la paciencia que tienes a nuestra vida. Gracias, Señor, por el amor. Gracias por no cansarte, Señor. Gracias, Señor, por la obra tan hermosa que estás haciendo en cada uno de nosotros. Sabemos, Padre, que somos transformados por el poder de tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu, Señor. Y yo te pido, Jesús, yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú en cada uno de mis hermanos, porque sabemos que Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues bueno, gloria a Dios, pudimos darla después de tanta, Muy bien, felicitaciones. No, gloria a Dios, es mi Señor, es mi Señor, yo me quito todas las coronas, son de Él. Bueno, amén. Entonces, pues tenemos muchísimo que trabajar con esto. Este taller lo voy a subir a YouTube
Escúchenlo si es necesario, vuélvanlo a escuchar si es necesario, las veces que sea necesario, porque yo sé que es de gran bendición y de verdad, esto es un paso gigantesco en nuestro carácter, ¿no? La semana que entra tengo ganas de empezar uno de lo que del Espíritu Santo y les confirmo el tema en la semana, pero sí, del Espíritu Santo me llevaría muchísimos martes porque, wow, es lo máximo. Entonces, muchísimas gracias a todos por la paciencia de hoy. Perdón por haber empezado tarde, pero tuvimos muchos problemas técnicos, ¿no? ¿Alguien que quiera compartir algo con nosotros? Gloria, ya te vi por ahí. Paloma, gracias, hermosa, por tu paciencia. Cristian. De Kelly, gracias a ti por compartir, no dejarnos de compartir la palabra, la palabra. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermosa. De verdad que mi deseo es que ustedes lo vivan, que ustedes vivan todo esto que el Señor me ha enseñado, que ha hecho en mí. Y la verdad que yo oro para que ustedes prueben el poder de Dios en sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gracias. ¿Alguien más que quiera? Gracias a ti. No, gracias a Dios, hermosa. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros un mensajillo? Bueno, para regresar a un punto que echaste, uno de los primeros puntos, que ese es el enojo de la persona, que tiene que dejarse del yo-yo, como dijiste, sería muy bueno. Y si la persona se encuentra entre el espíritu y tiene el corazón limpio, yo creo que primero puede perdonar todo. Segundo, amén, el enojo no tiene que entrar en uno si uno está en paz con Dios, está en paz con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestra guía y Él no rechaza todo lo malo, no lo rechaza porque no quiere que nosotros estemos en el mal. Entonces, si nosotros nos seguimos, si estamos con Dios, si estamos leyendo la Biblia, si estamos yendo con Jesucristo, nosotros no podemos permitir enojarnos. ¿Por qué no podemos permitir? Porque debemos de sentir ese espíritu adentro de nosotros. Nosotros debemos de sentir el cambio que estamos dando espiritualmente. Cuando vamos enojados, nosotros estamos siempre con ese aire hacia arriba. Nosotros tenemos que tener la respiración hacia abajo y dejar que todo fluya. Y cuando la persona, la pareja o la persona que tenemos al frente se enoja, basta mirarlo y con una dulce mirada ya debe de entender que no hace falta el enojo, sino es la palabra de Dios que está por el medio, es el Espíritu Santo que nos está viendo, ¿me entiendes? Es el Espíritu Santo que nos está protegiendo de ser enojones, de ser de saltar a la primera. Esas son cosas que a mí personalmente antes me han pasado, pero ya uno pasa de todas esas cosas porque ya es como que uno se va curando, y cuando se te mete el Espíritu Santo ya hay pocas cosas que te pueden hacer enojar, ¿me entiendes? Muy pocas cosas, o sea, no hay motivo por estar enojado con su pareja, por no perdonar a su pareja, por una y otra cosita, pero a todo eso hay que quitarse el egoísmo de encima, hay que quitarse el yo que decías. Eso hay que quitárselo de encima, sino amar al prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo yo voy a decir a la persona contraria, yo te amo? No puedo, o sea, no puedo. Eso sería una blasfemia a mí mismo, decir yo te amo cuando no me amo a mí. Primero me amo a mí y después te amo a ti. Entonces, sí, tenemos que estar, la balanza tiene que estar 50-50. Todo es mutuo, todo es mutuo. Tú das, yo recibo, tú das, yo recibo. Entonces Dios ve, dice, wow, están actuando bien, lo voy a bendecir. Pero la balanza no puede estar 100-0 o 100-99, porque yo sí me la paso enojado, yo sí soy yo soy el egoísta, no, yo tengo mis caprichos. Y otra cosa que eso lo sabemos todos, ir a la cama enojado, eso es algo lo más horrible que existe en ese mundo. Yo siempre he sido la persona de tratar de ir a la cama por lo menos
no enojado, para despertarse feliz. Y al día siguiente, si tenemos la pareja, darle un beso, decirle buenos días, gracias a Dios por ese nuevo día. Pero si te vas enojado a la cama, ¿cómo piensas despertarte al día siguiente? Entonces eso hay que pensarlo también. O sea, ¿me puedo levantar yo con el mismo dolor de cabeza que me acosté? No, papá Dios, no. Entonces, para eso está el Espíritu Santo, que nos libera de esa enojura, de esos dolores, porque son dolores que nos acostamos con un dolor y a la mañana siguiente no queremos tener ese dolor, queremos estar limpio, queremos estar nítido, queremos tener un nuevo día, un nuevo amanecer, darle la gracia al Señor que volvimos a abrir los ojos y todo eso. Entonces, yo siempre digo, y lo diré y lo afirmo, si uno está alineado, corazón, Espíritu Santo y Dios, yo creo que el enojo es muy difícil. Que ahora, en ese momento él hace la hora. ¿Me entiendes? Es muy difícil el enojamiento. Es muy difícil que nos enojemos, que es muy difícil que cogemos. Uno sí pasa rabia a veces, pero no tanto, porque la pareja que tú tienes es la que te va a sustentar hoy, mañana y siempre, si nosotros tenemos el mutuo trato. Hoy, mañana y siempre. Eso es lo que dijo la vida de Dios, y eso es lo que yo, cuando tú ves que Abraham, que tenía 50 años más que Sara, Sara se murió primero que Abraham, con 127 o 137 años, ahora no me acuerdo precisamente. Entonces, imagínate, ella pensando, wow, Abraham ya está viejito, es papá y esto y otro. Y fíjate que ella se murió antes, pero ahí estuvieron juntos toda la vida, aunque ella no tuvo hija hasta una cierta edad, hasta que no. Y Abraham estaba ahí, hasta le dijo a Abraham, tenga el hijo con la criada, ¿cómo se llamaba ella? Quería ayudar a Agar. Ok, entonces todo eso viene teniendo siempre alma, corazón y espíritu, todo alineado en el libro del Señor. Y yo creo que el enojo se nos van todos. Bueno, señores, ya dije la mía, ahora escucho la suya. Muchas gracias por escucharme. Tremenda palabra, de verdad. Gloria a Dios. Tremenda palabra. Así que bueno, yo soy de este partidario y cada día estoy mejor, cada día estoy más puro, cada día me siento mejor, cada día está el Espíritu Santo más en mí, que va a ser mi guía de hoy, mañana y siempre. Y bueno, adelante, señores. Les deseo una feliz noche y que Dios los bendiga a todos. Amén, amén, amén. Muchas gracias a todos. La próxima semana a las 7, México, 8, Florida, estaremos aquí, dando otro mensaje igual. Quiero hablarles acerca del Espíritu de Dios. Es una enseñanza hermosa, ¿no? Y bueno, les confirmo el tema. Que Dios los bendiga, que tengan una semana de verdad llena del Espíritu de Dios. Una semana que el poder de su palabra y el poder del Espíritu rebosan de sus vidas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los amo con el amor en Cristo y lo que quieran, aquí estamos para servirles. Amén, gracias. Gracias a todos y la sangre de Cristo sobre ustedes, sobre sus familias y sobre todo lo que el Señor les ha dado. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Nos vemos el próximo martes. Amén, gracias. Amén. Dios lo Amén. Amén, gracias. Bye. Bye. Gracias.